Publio Licinio Valeriano. El emperador capturado era una persona de origen noble que fue emperador entre los años 253 y 260 después de Cristo. Valeriano desarrolla diversos cargos durante su vida y tiene una participación muy importante en la rebelión que hace Gordiano contra Maximino el Tracio. Y así se gana la confianza de honor con el que se puede. Vimos ya en el episodio correspondiente que cuando Emiliano, que había sido hermanos por aquí, se declara como emperador de Roma, pone a Galo, el año 253, en Interamna, y Tremoniano Galo había solicitado la ayuda de Valeriano, que estaba en regiones por aquí. Valeriano intentó acudir a tiempo para salvar a Tremoniano Galo, o se retrasó voluntariamente es terminar, pero cuando llegó Tremoniano Galo ya ha sido depuesto, y sin embargo lo que sí que llegó a tiempo fue enfrentarse a Emiliano, y o bien le derrotó o bien las tropas de Emiliano directamente se rindieron. La cuestión es que aquí Emiliano fue asesinado también y entra Roma Valeriano, que rápidamente es considerado por el Senado como emperador, teniendo en cuenta que era una persona que gozaba de la confianza. Lo primero que hace es nombrar como coemperador a su hijo Galieno, y lo que hace Galieno con Valeriano se distribuye el imperio porque son conscientes de que el imperio tiene el peligro de las tribus germánicas por aquí y de los persas, y entonces consideran que lo mejor es hacer una distribución de manera que Galeno se ocupe de toda esta zona del, digamos, oeste, mientras que Valeriano se ocupará de la zona de los persas. Además de los problemas políticos, lo que se encuentra Valeriano es con muchos problemas de carácter económico también. La peste, que ya hemos mencionado, que había atacado, la llamada plaga de Cipriano, las guerras constantes que hemos ido viendo que había en este siglo III, y por otro lado la mala gente. Además se produce que la población huye de las ciudades hacia el campo, teniendo en cuenta que hay peligro de que los godos entren e invadan las zonas de Italia, y por otro lado también los puestos también son más gravos. Así que se produce una cierta despoblación, un problema económico, y la solución pues era la que siempre adoptaban los emperadores romanos, era rebajar la calidad del dinero, que ya era bastante pequeña, así que prácticamente las monedas empiezan a valer muy poco o casi. Los problemas, como siempre, de los emperadores romanos eran muchos. Así el imperio persa sasánida se había internado por aquí y había llegado hasta tomar en el año 253 la ciudad de Antioquía, como parece deducirse del hecho de que no se acuñen monedas durante esto. Además, todos los pueblos germánicos también están presionando sobre la frontera del Danubio y también por la zona del Rin, de manera que se dividen, como hemos dicho. Por un lado se quedará por aquí Galieno, por otro lado lo que hace Valeriano es que va hacia Antioquía. Cuando llega a Antioquía, posiblemente los persas ya se han retirado, porque los persas tampoco parece que tuvieran mucha intención de quedarse en los lugares, sino simplemente eran más bien de querer salir. Así que Valeriano lo que hace es que establece su centro de control, su centro de comando aquí en Antioquía. Mientras tanto, su hijo Galieno lo que hace es que mantiene los años 254 y 260, está constantemente luchando por estas fronteras. Vemos aquí como los Marcomanni entran hasta llegar a Rávena en el año 154. Por tanto, una constante presión la que sufren los romanos en los dos. Entre los años 254 y 257, lo que consigue Valeriano es restaurar el imperio romano por aquí, a la zona de los persas, aunque más bien, como digo, porque los persas se habían retirado y tampoco deseaban ocupar esas zonas. De hecho, en el año 256 saquean la ciudad de Dura Euro, que está en el río Éufrates. Eran más partidarios de realizar el saqueo. Y además, como lo que hace Valeriano es llevar todas las naves que tenía, toda la flota que tenía por el Mar Negro para ayudarle en su campaña contra los persas, se queda toda la zona del Mar Negro sin protección, y los godos aprovechan para hacer primero entre los años 255 y 256 un ataque sobre Pitius y sobre Trapezus, que están aquí, y luego en el año 257 lo que hacen es ir sobre la zona de Bitinia, hasta que posteriormente Valeriano vuelve para allí, y entonces los godos se retiran. El frente occidental tampoco está tranquilo, y aquí vemos cómo los alemanes hacen en 156-57 una internada a través de toda la Galia hasta llegar
cerca de la noche. Así que había enemigos por todos los, como siempre, en el año 258 no solamente siguen los problemas, sino que se hacen más graves, porque los alemanes se introducen y consiguen llegar hasta la misma Roma, entre los años 258 y 260. Aquí son repelidos, pero ya han creado el precedente de llegar hasta Roma. Consiguen en el 258 Galieno una paz con los marcomanos que por lo menos a ese pueblo le da cierta tranquilidad. Por otro lado, los peligros todavía en el imperio persa son mayores porque los persas en el año 258 invaden Capadocia y saquean Trapeza, aquí en la orilla del mar. Valeriano no solamente luchaba, sino que mientras tanto tenía todavía tiempo para enviar cartas a personas que había dejado para reclamarles la percepción de los cristianos. Y esas cartas son dos. La primera carta donde dice que los cristianos tienen que adorar dioses romanos o atenerse a las consecuencias, y la segunda donde directamente ordena la ejecución de... En el año 257 San Prudencio es martirizado en Narbona, y en el año 258 hay numerosos cristianos que se niegan a abandonar su fe y que mueren por ello, entre ellos el Papa II, San Denis en París, San Cipriano en Cartago, que era el que había de la plaga, que llamó plaga de Cipriano. Cipriano se negó a estar cristiana y se negó para morir, cojó de su ropa. Santa Eugenia en Roma y San Fructuoso en Tarraco. Como vemos, una persecución grave de los cristianos que en el año 260, después de desaparición, que luego veremos, de Valeriano, su hijo Galieno convierte en emperador, hace cesar esa... Pero es Valeriano el que empieza la época realmente dura de persecución de los... En el año 259, Gallienus consigue derrotar a los Alemanni en Mediolanum, lo que hoy en día es Milán. Y entre los años 259 y 260 los francos atraviesan y entran hasta la cocina por toda la Galia y llegan hasta Tarragona, la actual Tarragona, que era una en el Imperio. Pero si eso es grave y la situación allí es grave, más grave todavía es la situación con los persas, que de nuevo entran hasta lo que es Galata, y posteriormente, cuando Valeriano intenta perseguirlos, retroceden y lucha en la batalla de Edesa, una batalla trágica, una batalla terrible, porque ahí Valeriano es capturado. Es la primera vez que un emperador romano es capturado, y no solamente es capturado, sino que ya no será liberado nunca más. Los persas lo retienen y lo tendrán en su poder el resto de la vida de Valeriano. En cuanto a cómo fue capturado Valeriano, hay básicamente dos teorías: la teoría de los persas, capturado de la batalla, y la teoría romanos, que dicen que fue derrotado, luego no había sido capturado, y lo que ocurrió fue que intentó negociar primero, y que Sapor primero, mientras intentaba negociar con él, le capturó. Después, en cuanto al trato que recibe, también hay dos versiones muy diferentes. La primera versión, terrible, en la que dice que primero Valeriano, durante todo el tiempo que le quedaba de vida, se dicen cosas terribles como que le usaba para poner los pies en el momento al caballo, se dicen que le tenía agarrado en una jaula y que le paseaba delante del ejército cada vez que se movía, e incluso se dice que cuando el emperador Valeriano le ofreció un jugoso rescate por libertad, por primero se rió de él, y que después, una vez fallecido, o incluso antes de fallecer, fue despellejado y su piel se llenó con paja para ser colocado como feo en el palacio primero. Sin embargo, esta versión no es del todo segura, porque autores Lactancio y algunos romanos son autores que son cristianos, y teniendo en cuenta que Valeriano había perseguido mucho a los cristianos, pues no eran muy partidarios de él y querían como advertir de los peligros y ofender a Dios. Además, también querían retratarlos como unos salvajes para darle... Por suerte hay una versión menos macabra, y es la que dice que después de haber derrotado aquí en la batalla de Edesa, que lo que se hace es que se le traslada a la ciudad de Visapur con las legiones romanas capturadas, y ahí lo que hacen los romanos es construir la ciudad de Visapur, y esta teoría tiene una cierta viabilidad en el sentido de que la ciudad de Visapur está construida según un modelo romano y tiene mosaicos y muchas características romanas. Incluso cerca hay una presa llamada presa del César, parece que es la primera presa que se hizo en la zona de Persia, así que parece que podría haberse dado que realmente se lo hubiera... Después de la batalla de Edesa, los persas lógicamente presionaron
hacia el oeste y tomaron algunos lugares y de hecho fueron muy duros con los habitantes de algunas zonas, la avisaron. Sin embargo, posteriormente serían frenados, como veremos en un episodio posterior.